Muy buenas tardes, amigas y amigos. En la tarde de hoy nos reunimos de esta especial manera para clausurar este ciclo de conferencias que inaugurábamos este año pasado de EndNor Alicante y que esperamos continuar en diferentes cursos. Lamentablemente, por la situación sociosanitaria en la que nos encontramos, no podemos, como hubiéramos querido, celebrar esta sesión físicamente. Sin embargo, nos adaptamos a lo que la realidad nos ha exigido para cumplir con nuestra programación. Hoy nos encontraremos con Federico Buyolo, director adjunto del Gabinete de la Ministra de Educación y Formación Profesional de España y exdirector general de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030. También contaremos con la inestimable presencia del profesor Alcaraz. Ante el título de la conferencia, a mí me surgen preguntas que quiero plantear de una vez y que espero que podamos debatir juntos en breve. Ante la desigualdad económica, territorial y generacional que vivimos, ¿cómo construir ese nuevo contrato social? ¿Cómo podemos fomentar esos valores humanistas que necesitamos para cohesionar a la sociedad y comprometerla? ¿Qué papel juegan los ODS en todo esto? Bueno, y sin más, doy la palabra a nuestra directora, la profesora de la Cortina, que nos dirigirá unas palabras. Gracias. Adelante, Adela. Pues buenas tardes y muchas gracias a todos los que estáis conectados con nosotros, que formáis parte de este grupo de EndNor, que es absolutamente global, porque están viniendo mensajes de gentes de todo el mundo. Hoy es un día muy importante porque es el día en que pasamos a la tercera fase del desconfinamiento en esta comunidad valenciana, y eso para mí significa que es importante la esperanza de que veamos el final del túnel y la responsabilidad por parte de todos para conseguir que efectivamente se vea esa luz del final. Creo que en ese punto las empresas tienen un protagonismo que se está reclamando desde todos los sectores y que es fundamental y está ligado a la responsabilidad social, a los ODS, etcétera. Es un protagonismo que se está reclamando, que es una necesidad, y en ese sentido creo que EndNor tiene que seguir potenciando ese trabajo porque es bueno para la sociedad y es bueno para las empresas. Y creo que en este momento las empresas tienen que tener un enorme coraje ético. Me parece que es importante dotarse de este coraje ético para conseguir hacer frente a esta crisis que empezó siendo sanitaria, pero ahora no solo es ya sanitaria, sino por supuesto social y económica. Si no hacemos esa famosa sinergia entre los tres famosos sectores sociales, no vamos a salir con bien de esta. Por eso a mí me parece extraordinario que sigamos con estos seminarios, que cada vez se amplían más y se va uniendo más gente, y hoy con dos personas que creo que unen en sí mismas lo que es ser político, ser ético y ser de alguna manera empresario. Porque por una parte tenemos a nuestro ponente, Federico Buyolo, que efectivamente es de los raros políticos que saben muy bien lo que se llevan entre manos, y eso es verdaderamente asombroso, pero se agradece. Y a Manuel Alcaraz, que le ocurre exactamente lo mismo, porque era un político que cuando viene a hablarnos habla del tema que le hemos encomendado y no hace propaganda de su concejalía, lo cual verdaderamente es pasmoso. Creo que esta unión de político, económico y ciudadano se da en estos personajes que están esta tarde, y creo que estamos deseando oírles. Muchas gracias. Adelante, Manuel Alcaraz. Puedes presentar al ponente. Muchas gracias, Adela. Un honor, como siempre, estar contigo y tus cariñosísimas y merecidas palabras. Muchas gracias, Enrique, por la invitación a participar en este acto. Para mí es un placer. En mi etapa de conseller tuve la ocasión de colaborar con EndNor, de hacer alguna actividad, de dar alguna conferencia, pero también me parece muy significativo que esta deslocalizada conferencia, estamos hablando de las teleconferencias, aunque se están inventando unos nombres que se está saturando el inglés y dentro de poco ya no se entenderá nada de lo que decimos en ningún idioma, pero yo creo que es como si fuera un acto hecho desde Alicante, por así decirlo, ¿no? En el sentido de la voluntad que ya manifestasteis y que comenzasteis a llevar a la práctica antes de la pandemia, de que EndNor desarrolle una actividad más intensa en Alicante. Yo siempre decía, en Valencia yo era el alicantino, ¿no? Yo soy el alicantino valenciano,
me parece que es extraordinariamente importante. Yo creo que no sois conscientes, Fede seguramente sí, de lo importante que es que en Alicante funcione Endor, ¿no? Yo creo que hay otras entidades que están funcionando y con las que se podrá sin ninguna duda contar, como la Fundación CAM o la Cátedra de Responsabilidad Social que dirige Irene Bajo en la Universidad de Alicante, otros centros dependientes de la universidad, otros centros empresariales, organizaciones empresariales, pero es muy importante que el impulso venga precedido del prestigio, del buen hacer, de la experiencia en definitiva de Endor. Por eso muchas gracias en nombre, digamos, de los alicantinos inquietos y críticos y desde luego, como sabéis, yo personalmente y algunos amigos con los que he hablado, empresarios y gente de la universidad, etcétera, estamos dispuestos a colaborar en lo que sea menester. Y para mí es un auténtico honor presentar a Federico, es un acto de amistad. Yo creo que demasiadas veces, y eso es una historia que está por escribir, la política da enemigos, desgraciadamente. Pero unas cuantas veces da amigos, y este es el caso de Federico y yo. Yo a Federico, aunque bueno, pues lo conocía de oídas, digamos, de muchos años de actividad política, lo conocí siendo consejero. Dentro de los acuerdos del Botanic tuve la inmensa suerte de que fuera destinado, por así decir, a mi consellería. Y yo diría que fue un flechazo intelectual y un flechazo político, porque inmediatamente nos pusimos a trabajar y no hemos parado de colaborar, de intercambiar ideas, enviarnos mensajes, bromas, creo que es importante. Somos de dos partidos distintos y esto es estupendo. Esto es lo mejor que nos puede pasar. La pluralidad política se demuestra en casos como este. Y bueno, Fede tiene un currículum dilatado. Él es licenciado en educación. Yo creo que esta es su gran vocación. Y que ahí tiene otras ramificaciones muy importantes, entre ellas la política. Pero cuando se leen todas las publicaciones, su actividad desarrollada, yo diría que hay un importantísimo motor inicial, un punto de arranque inicial en una voluntad inmensa de mejorar la convivencia a través de la mejora de las personas, a través de la mejora de la educación. Y yo creo que esto es una noble intención que podemos vivir en unos tiempos en que quizás desgraciadamente olvidemos. El licenciado en educación ha hecho un máster y en este momento está doctorándose en esta materia también. Ha publicado diversos textos, porque Fede sí tiene un rasgo de su carácter que los que hemos trabajado con él lo sabemos, es que es absolutamente infatigable, incansable. Yo recuerdo algún viaje juntos a Madrid en el tren y tal. Yo en el tren para mí es un espacio de felicidad porque me molesta poco y saco una novela o un libro de filosofía o de poesía. No, él seguía trabajando ahí, ¿no? Desplegaba el ordenador y seguía trabajando y me explicaba cosas, etcétera, ¿no? Bueno, esa capacidad increíble de trabajo y de buen trabajo, porque claro, no solamente es que sea nervioso, que no lo es, sino que es muy trabajador, hace que haya podido desarrollar junto a esa actividad intelectual una actividad política. Fue concejal del Ayuntamiento de Elche, tuvo importantes responsabilidades en la ciudad de Elche, que en muchos casos las compatibilizaba también con cargos internos dentro del Partido Socialista. Fue diputado en Cortes Generales y luego vino a la Consellería, donde desarrolló la importantísima Dirección General de Cooperación y Solidaridad. Una dirección general siempre importante por razones obvias, por razones políticas y razones éticas, pero es que nosotros, y yo muchas veces lo explico, heredábamos esa consellería, heredábamos la Consellería de Velasco y heredábamos la Consellería de Haití, ¿no? Y reflotar eso no era fácil, ¿no? Y yo creo que Fede lo consiguió en una medida enorme. Yo creo que siempre le tengo que estar enormemente agradecido, ¿no? Posteriormente marchó a Madrid, a la Moncloa, que a mí me impresiona mucho todavía, ¿no? No, con tanto cambio en el gobierno de Madrid, Fede, no has llegado a enseñarme tu despacho dentro de la Moncloa, cosa que me da mucha rabia, ¿no? Y
para la Oficina del Alto Comisionado de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora luego haré una pequeña referencia a este tema. Y en la actualidad es director adjunto de la oficina, ironizábamos hace unos minutos, un nombre larguísimo que yo ya se me ha olvidado, ¿no? De la Oficina de Asesoramiento a la ministra de Educación, con un importantísimo trabajo en estos momentos, siempre, ¿no? Yo creo que esta es una de esos ministerios o consellerías infinitas, ¿no? Que no acaba nunca, que por más que hagas siempre tienen más trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está desarrollando una tarea ímproba y que se verá en un futuro, esperemos que inmediato, con la que se nos ha venido encima, ¿no? Y yo creo que, bueno, que hay que valorar y agradecer todo eso, y que al mismo tiempo nunca ha parado de reflexionar, de pensar, de escribir en su blog, en sus mensajes, en libros en los que está trabajando, en artículos, ¿no? Yo creo que esto es extraordinariamente excitante y extraordinariamente importante. Yo, por primera vez digamos, en el currículum concreto de mi asignatura, he explicado muy brevemente los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la temática de los derechos fundamentales. Yo creo que es una tarea que habrá que hacer, que es incorporarlo normalizadamente a los currículums universitarios en este caso. Y además he preguntado, la modalidad del examen ha sido muy complicada por razones obvias, tenían un espacio brevísimo para cada respuesta. Una pregunta de mi examen era qué eran los objetivos de desarrollo sostenible. Defínemelo en 3 líneas, era un poco la pregunta. Y yo cada alumno que me ha contestado que podían elegir, ¿no? Había una pregunta que podían descartar, yo creo que ninguno ha descartado esta, yo veía la cara de Fede, ¿no? Para mí Fede es el rostro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo es que me siento muy orgulloso de esas cosas que hice desde la consellería, aun sabiendo que el mérito intelectual es de Federico. Y fue impulsar la primera ley en España tú sabrás el nombre, de solidaridad, de cooperación y de objetivos de desarrollo sostenible. Porque yo creo que en este tipo de cosas, en la medida en que se van institucionalizando, y eso en una democracia consiste en pasar el filtro parlamentario y convertirlo en leyes cuando es necesario, yo creo que en ese tema trabajamos mucho. No todo el mundo lo entendió en una primera fase, porque aunque parezca mentira, había gente contra los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues esa ley está ahí, se está cumpliendo, la Consellería está desarrollándola y bueno, parece que es un trabajo del que tenemos que sentirnos orgullosos. Y Fede ha ido explicándonos, y yo le he ido siguiendo y me gusta mucho, quizás también por mi tradición intelectual del derecho constitucional, la teoría política, en base a la idea de contrato social, que yo creo que es algo que tenemos que recuperar, con la pregunta intelectual de cuáles van a ser ahora los actores, ¿no?, de ese posible contrato, ¿no? Y yo he hecho alguna reflexión estos días también con la pandemia, diciendo que desgraciadamente hemos vivido un momento hobbesiano, ¿no? Un momento de regreso al estado de naturaleza. Un momento en el sentido de que no solamente las condiciones de vida, las condiciones de supervivencia incluso, se volvían complicadas, sobre todo para algunas personas, y no podemos olvidar sobre todo a las personas mayores, pero también el sufrimiento vivido de maneras tan raras y tan distintas de los más pequeños encerrados en sus casas. Eso se ha visto agravado por una incapacidad de llegar a consensos políticos básicos, en el sentido de que, instalados en un momento de incertidumbre, lo que los políticos no deben o no debemos hacer, yo estoy bastante retirado en ese sentido, es incrementar la incertidumbre de la gente. No hay derecho, en el sentido más primigenio de la palabra, no hay derecho, no es justo a la persona que está sufriendo porque está enferma o porque los familiares se le van, encima agravarles con lo que hemos visto en algunos discursos. Esto no significa situarme en ninguna situación de equidistancia. Quien me conoce sabe que a quién achacaría yo esta dinámica, solo que opino que no es el momento, o al menos no debo ser yo quien recuerde quién está diciendo qué barbaridades y en qué momentos tan insolidarios.
Y yo creo que, por lo tanto, en este momento más que nunca, reformular los ODS, reformularlo como superación de ese estado de naturaleza, para refundar de alguna manera lo social, en el sentido más amplio, más pleno y más humano de la palabra, es importante, es fundamental. Y yo creo que en ese trabajo, pues Federico va a jugar desde su puesto y desde donde estuviera un papel esencial. Concluyo. Yo creo que en política al final uno, bueno, pues debe acudir a aportar lo que buenamente pueda. A veces se hace mejor, a veces se hace peor, a veces hace fatal. A veces se hace muy bien. Si lo haces muy bien sabes que nadie te lo va a reconocer. Pero bueno, esto es parte del juego, ¿no? Y es parte, digamos, también de la belleza, ¿no? En definitiva, del trabajo desprendido del que sabe que no va a ser recompensado si las cosas se hacen bien. Pero te da regalos. Y un regalo, como digo, es la amistad. Y sobre todo para mí, al final, lo más importante de la actividad política en cada una de las fases por las que yo he estado a lo largo ya de mi vida, es cuando aprendo algo, cuando he aprendido. Y yo con Federico he aprendido. Y por eso se lo tengo que agradecer ahora públicamente. Me ha enseñado muchas cosas, me sigue enseñando muchas cosas, pero en el trato diario es de las personas que me han enseñado cosas en la actividad política. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Adela, Enrique, por haber contado conmigo. Muchas gracias a Enor. Y no sé si me toca a mí decir, Federico tiene la palabra o ya lo dirá alguien al otro lado de la pantalla. Gracias. Bueno, pues Federico, ya tienes la palabra, ¿vale? gracias, Marta. Bueno, la verdad es que no sé, es decir, si ya estaba nervioso cuando Enrique me dijo que Adela quería que estuviera en esta clausura de este ciclo de conferencias, ya después de oír a Enrique, de oír a Adela y de oír a mi amigo Manolo, todavía más nervioso y la verdad que más, no sé, me cuesta más hablar de esta situación, es decir, estas cosas no se hacen así. Mira que uno está acostumbrado ya a dar muchas charlas, pero la verdad que os agradezco mucho las palabras, la invitación, se lo dije personalmente a Adela, y sobre todo la oportunidad de que podamos reflexionar juntos en esta situación en la que estamos. Yo creo que es importante, como bien decía Manolo, seguir reflexionando y seguir avanzando en construir ese nuevo contrato social global. Agradecerle a Ednor que organice siempre estas charlas, que he tenido la suerte de estar el tiempo que estuve en Valencia y la última también en esta nueva normalidad de videoconferencias que estamos viviendo ahora, el poder estar y disfrutar de distintos ponentes, ¿no? Entonces nunca me podría imaginar que iba a ser yo uno de esos ponentes, así que agradecido y la verdad es que muy emocionado. Centrándome un poco, cuando Enrique me preguntó cuál era el título sobre lo que deberíamos hablar, además me ha gustado mucho por las 4 preguntas que se hacía y que me hacía, parece que nos hayamos hablado antes y haya visto mis notas para la conferencia, porque resulta que esas 4 preguntas que él decía al principio están contestadas o pretendo esbozarlas al final de mi intervención, que va a ser intentar que sea sobre los 20-25 minutos para no obviarles y que haya tiempo para que todo el mundo pueda preguntar. He dividido la conferencia en 3 apartados y en la resolución de una pregunta. Es decir, por un lado, en una referencia histórica, el momento en el que estamos viviendo previo a la crisis del COVID. Un segundo momento es qué mundo estamos viviendo ahora, en ese mundo más complejo con la crisis del COVID. La tercera parte sería un poco las cifras, es decir, en qué mundo estamos ahora mismo y qué situación estamos viviendo. Y la cuarta parte será contestar esa pregunta, si hay que reconstruir o reinventar o si hay que hacer las 2 cosas para definir ese nuevo contrato social global en base a las lecciones que hemos aprendido. Hay una curiosidad que en esas 3 partes de lecciones, reformas y contrato social global me han salido 7 cuestiones a desarrollar en cada uno de esos puntos, cosa que no es muy habitual en mí porque soy bastante más ecléctico en estas cosas, pero me ha salido ese trinomio de 3 7. Pero bueno, yendo a la cuestión en concreto, es decir, primero tendríamos que ver una reflexión histórica en el mundo en que estábamos. Es decir, fijaros que estamos viviendo una globalización, sin duda una globalización económica, no tanto cultural, no tanto social. Sí que estamos viendo una globalización de todo lo malo, es decir, todo lo malo se ha globalizado. Y sí que estamos viendo una globalización asimétrica, esa globalización que ha permitido muchos avances en muchos ámbitos, sin embargo, lo que ha hecho también es romper o acrecentar la brecha en el acceso a los bienes públicos globales, que también me referiré al final.
Estamos viviendo, como dice Nerarity, una desgobernanza global entre una situación de los estados que ya no son y un todavía gobernanza global que no termina de llegar. Entonces estamos en esta transición entre lo que unos dejan de ser para lo que otros sean y que los otros todavía no lo son. Por ejemplo, también lo tenemos en la Unión Europea con esa redefinición de lo que tiene que ser la Unión Europea. Tercero, estamos viendo una crisis económica o la resaca de esa crisis económica del 2008, una crisis económica que, como bien decía Manolo, fue una crisis social que llevó a la desigualdad. Una desigualdad que antes era entre países y se convirtió en una desigualdad entre personas, social, económica, cultural, generacional, y que por lo tanto rompió ya las bases de ese contrato social que habíamos hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Además, una crisis económica que generó desconfianza, una desconfianza institucional y de social. Que al final esa desconfianza social lo que hizo es que la ciudadanía se apartara verdaderamente de lo que habían sido esos pilares básicos sobre la construcción de una democracia fuerte. Cuarto, tenemos un liderazgo difuso. No tenemos grandes líderes, como podían haber pasado en los años 80, los años 70, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, donde habrían grandes líderes, por cierto y por desgracia siempre hombres, que lideraban y marcaban un camino, sino que ahora hay un liderazgo difuso. Ni los gobiernos terminan de liderar, ni hay una gobernanza mundial. Las empresas tienen un liderazgo económico que condiciona lo que los estados están haciendo, pero al mismo tiempo la sociedad está demandando más posibilidades de poder participar. Un quinto elemento sería el auge de los populismos, la ultraderecha y ¿por qué no decirlo?, el anticonstitucionalismo. Por cierto, muy basados en las fake news y muy basados en la necesidad de que haya un desorden. Y que ante ese desorden lo mejor es que haya una autoridad incuestionable que sea la que genere ese orden. Además, como decía José María Lasalle en su último artículo antes de la crisis, decía que es él habla de un fascismo directamente, dice que no hay que ponerle nombre, sino que hay que hablar de un fascismo directamente, que viene más rejuvenecido y más tecnologizado. Es decir, con lo cual, con la utilización de las redes sociales, con la utilización de la fake news y además con la utilización de la mentira como base fundamental del desarrollo de uno. Yo tengo un amigo que dice que es como marketing de garaje, ¿no? Es decir, se establece un marketing de garaje y eso es lo que se convierte en verdades inexorables. Tenemos una crisis climática, no hay que olvidarlo. Es decir, hemos vivido una situación de crisis climática que balanceó todas las estrategias. En el 2015 hablábamos de la Agenda 2030, en el 2018 con la aparición de Greta Thunberg y con el cambio de las emergencias climáticas y las declaraciones, por ejemplo aquí en España en enero del 2020, un balanceo, la aparición del New Green Deal o del European New Green Deal, que lo que hacen es balancear todas las políticas económicas a este ámbito. Y por último lo que tenemos es una enésima crisis. Estamos viviendo la enésima crisis. Yo lo contaba en un artículo en la revista Epic, que tengo 48 años y ya he vivido 3 crisis globales, incluso una nacional como fue la crisis de la construcción. Y claro, viví la crisis del 11M, viví la crisis del 2008 y estoy viviendo esta crisis. En solo 48 años, 3 crisis. Y además una crisis del sistema. Iñaki Gabilondo dice que cuando terminamos gestionando el presente lo que hacemos es gestionar la decadencia. Y en eso estamos ahora mismo, gestionando la decadencia, gestionando la enésima crisis de un sistema que no termina de funcionar o que ya ha terminado por ser agotado. A esto, la crisis del coronavirus lo que nos hace es que el mundo sea mucho más complejo. En ese concepto que tiene Daniel Inarity de la complejidad sistémica, se ha hecho todavía más patente ahora. Es decir, hemos pasado de una epidemia que gestionábamos cada país conforme podíamos con nuestros recursos a una pandemia. A una pandemia que encima sin patrón. Es decir, porque no tenemos patrones de cuál iba a ser esa pandemia. De hecho, fijaros, y me vais a permitir la broma, es decir, pensábamos siempre una pandemia en algo distópico, como nos venían los medios de comunicación o como venían en las películas, con grandes historias, con grandes pandemias, y lo que hemos descubierto es que no, que al final es una gripe con un poco de estudios, es decir, es una gripe un poco más dura, ¿no? Por lo tanto, es una crisis que difícilmente se puede gestionar porque no tenemos actuaciones. Sergio, el jefe de gabinete del ministro, de los ministros de Fomento, escribió un artículo en LinkedIn que hablaba de que él ha vivido los 2 estados de alarma que se vivieron en España, el de los controladores aéreos y el de que estamos viviendo ahora, ¿no? Y él decía, mira, hay unas lecciones que tenemos que sacar que son incuestionables. Por cierto, acabo de recordar que también eran 7 lecciones. Esto es una curiosidad o una casualidad de esta vida, ¿no? Y él decía 2 que me resultaron muy significativas. Una,
que es en esta crisis que donde no hay patrón te vas a equivocar y que por lo tanto tienes que tomar decisiones, pero tienes que rectificar cuando aquellas decisiones no pueden hacerse y que lo único que no puedes hacer es no tomar decisiones. Y dos, que el largo recorrido se convierte en el final de la tarde. Por lo tanto, son decisiones que ya no piensan en el largo recorrido, como si hemos ido hablando mucho tiempo, sino que necesitamos tomarlas ya y de manera inmediata. Bueno, pues esa pandemia nos ha llevado a esa complejidad sistémica en el ámbito sanitario, que os voy a contar, en el ámbito económico. Además, con tomar decisiones tan importantes como saber cómo atajar esa situación. Fijaros, hemos vivido dos modelos muy distintos entre el de Estados Unidos y Reino Unido, donde ha prevalecido la economía por encima de la salud, o modelos como los españoles y el italiano, que lo primero era la salud, aunque la economía se cayera. Por cierto, hoy leía a Georgina, la representante del Banco Mundial, que decía, del FMI, perdón, que decía que lo que están diciendo los países es que gasten dinero porque lo importante es salir de esta situación y luego ya veremos cómo arreglamos la economía, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay modelos distintos. Estamos en esa complejidad sistémica global. Es decir, han caído los desplazamientos por completo. El aeropuerto, por ejemplo, de Barcelona o el de Madrid ha caído un 94%. Pero es que además, al mismo tiempo, en esa global, hemos visto que esta crisis nos ha afectado a todos, a ricos, a pobres, a los países, distintamente en los países que vivamos. Por lo tanto, es una crisis que nos ha igualado, por la parte de abajo, pero nos ha igualado. Pero además es una complejidad sistémica en lo social. ¿Por qué? Porque ha generado inseguridad, ha generado incertidumbre y ha generado desconfianza. Y algo más importante, hemos pasado de creernos el Homo Deus, como dice Harari en su segundo libro, a convertirnos y vernos que efectivamente somos vulnerables. Pensábamos que éramos superhombres, supermujeres, que éramos seres biónicos y que podíamos tener una situación en la que, como dice Harari en su libro de Homo Deus, podríamos estar aquí teniendo la conferencia y tener unas manos biónicas que estuvieran fregando los platos mientras nosotros estamos aquí y nosotros ordenándonos desde la mente lo que está haciendo. Y sin embargo nos hemos dado cuenta que somos vulnerables, que somos muy vulnerables y que por lo tanto no somos esos dioses que creíamos que ya nos estábamos hablando. Claro, ante esta situación que ha pasado en esta pandemia, que lo que hemos intentado trabajar es para que no se colapsara el sistema. ¿Por qué? Es decir, porque lo que se colapsaba el sistema. Hay una iniciativa muy interesante que se hizo, que se llamaba Frena la Curva, de Raúl Oliván en Aragón, que lo que trabajó precisamente es para ver cómo actuación solidaria de distintos actores podíamos trabajar para que efectivamente no se colapsara el sistema. Segundo, hemos tenido falta de infraestructura, tanto materiales como humanas. Es decir, hemos tenido que contratar más de un 10% del nuevo de personal sanitario para atender esta crisis sanitaria. Y hay falta de soluciones en el corto y en el medio plazo. Hay que recordar que una vacuna tarda aproximadamente unos 18 meses y pasa por 4 fases distintas para ser aprobada. Actualmente hay 9 proyectos en marcha intentando encontrar esa vacuna. Por lo tanto, es una situación muy compleja. ¿Qué cifras nos deja esta crisis? Unas cifras para pensar, pero sobre todo para actuar. En el ámbito sanitario, 8 millones de afectados en todo el mundo. En España, aproximadamente unos 243.000. 435.000 fallecidos. Son más fallecidos que en la guerra de Siria. 27.000 en España. Me vais a permitir en este momento que me solidarice y dé un abrazo enorme a todas las familias, amigos que han perdido a alguien en esta crisis sanitaria, que es una crisis social, es un drama humano y social, y que por lo tanto no puedo continuar sin dar mi cariño, mi apoyo y mi respeto a esas familias que han perdido sus familiares, amigos, conocidos, que encima no han tenido ni la capacidad ni la posibilidad de tener ese duelo que también es para todos muy importante. En el ámbito de la economía mundial, China perderá un 6,8% de su PIB, en Reino Unido un 14%, Alemania un 4,5%. Por cierto, en Alemania a la producción industrial ha bajado a índices muy bajos. En España en torno a un 8%. Por cierto, el Banco de España antes de ayer sacaba un informe donde decía que si no se tomaran medidas podríamos llegar hasta un 15% de perder la caída del PIB y que por lo tanto si esas medidas o hay un repunte dentro de unos meses, pues podemos caer otra vez y perder ese 15%. En Estados Unidos, paradigma del pleno empleo, también el empleo de aquellas características, el empleo ha pasado del 4%, del desempleo ha pasado del 4% al 14%, es decir, 10 puntos en tan solo 2 meses.
Significativo. Además, por cierto, aquellos que pensábamos que Trump, por desgracia, iba a volver a ganar las elecciones, hoy tenemos una esperanza de que este desempleo, que además se da en las zonas donde él había ganado, se lleve por delante esa credibilidad y esa falta de liderazgo que tiene a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Por lo tanto, es una crisis muy compleja. En el ámbito del desempleo, como decíamos, 3,8 millones de desempleados, 400.000, las contrataciones han bajado un 26,5%, la seguridad social ha perdido 835.000 trabajadores, tenemos 450.000 ERTEs, que por cierto se van a ampliar hasta el mes de septiembre, que afectan a 2,7 millones de trabajadores. La confianza del consumidor ha bajado un 22%, el turismo un 32%, la hostelería un 30%, el automóvil un 76%, y se anunciaban también las medidas para reactivar el sector del automóvil, o por ejemplo el sector aerolíneo en Alemania, donde se están inyectando miles de millones de euros para que no se caiga el sector también de las aerolíneas. Y la industria, que ha caído en la producción industrial un 33%. Pero no todos son datos negativos, es decir, también hemos tenido algunos datos positivos. Datos positivos más cualitativos que cuantitativos. Una, ha mejorado la contaminación, significativo, luego me referiré. Dos, la digitalización de la economía, de la ciudadanía, de la educación, de la administración, ha venido para quedarse. Tercero, hemos vivido esa conciliación laboral, personal y familiar compleja, que antes lo hablaba con el conseller antes de empezar esta reunión, de esa difícil conciliación, pero en fin y al cabo una conciliación que ha permitido también que los chavales, los niños y las niñas tengan aprendizajes distintos en el ámbito de la casa, del hogar. La solidaridad. Hemos vivido un repunte de la solidaridad muy importante, que también me referiré, y lo que os decía antes de los bienes públicos globales. Es decir, ha habido un fortalecimiento de entender que esos bienes públicos globales, es decir, educación, sanidad, protección social, dependencia, son factores fundamentales para que verdaderamente se pueda producir ese cambio y esa transformación. Mirad, en conclusión, como les decía, 7 lecciones, 7 reformas y 7 ideas para ese contrato social global. 7 lecciones que sacamos de esta crisis. Una, que somos frágiles, que las personas somos frágiles, individualmente y colectivamente, y que por lo tanto la salud es uno de los factores fundamentales que nos permiten desarrollar nuestro proyecto de vida, y que sin duda alguna necesitamos que tener una sanidad pública de calidad y fuerte que dé y atienda a estas necesidades. Hemos vivido durante muchos años una devastación del sistema sanitario, una demonización del sistema sanitario en pro de una sanidad privada. No estoy en contra de la sanidad privada, vaya por delante, pero creo que ahí necesitamos un sistema de sanidad público que garantice estas necesidades. Segunda lección, que necesitamos instituciones fuertes. No hay una manera de la salida de la crisis más importante que teniendo instituciones fuertes. Y las tenemos, afortunadamente, y lo hemos comprobado, tanto en el ámbito de la sanidad, de la educación, o por ejemplo el sistema agroalimentario. El director general de Mercasa, que es la empresa que gestiona todos los mercados de España y que da de comer a 37 millones de personas todos los días, me contaba todos los periplos que han tenido que pasar para poder llevar el alimento del agricultor y que no hubiera un desabastecimiento ni en los supermercados, ni en los mercados, ni en ningún sitio. Y eso ha llevado a que teníamos un sector agroalimentario potente, alimentado y coordinado por una política pública. Por lo tanto, es importante que tengamos instituciones públicas fuertes que garanticen verdaderamente esta igualdad de oportunidades para todos y todas. Tenemos un sistema económico débil, desde el punto de vista de la globalización, de la industria, del consumo. Fijaros, una anécdota, que no deja de ser la anécdota, pero es muy significativa, es decir, escuchar que un club de fútbol con 500 millones de euros de presupuesto va a hacer un ERTE, significa que algo nos está haciendo bien. Algo nos está haciendo bien. No podemos tener un sistema económico que, al albur de una situación como esta, de que baje el consumo, se vea tan debilitado que estemos hablando de que tengamos a 3,8 millones en desempleo o que hayamos hecho 450.000 ERTEs. Cuarto, que la opción humana devasta el planeta. Si alguien tenía dudas hasta ahora, y me lo hemos venido mucho diciendo, de que este cambio climático que estamos viviendo estaba basado en la acción de los humanos, de nuestra manera de consumir, de producir y de esta economía que no era nada circular, sino al contrario, que era una economía lineal, la acción humana ha devastado el planeta, se nota que devasta el planeta. Hemos visto como todos los índices de mejora
de la contaminación están ahora mismo mejor, valga la redundancia. Hemos visto cosas anecdóticas como peces en Venecia, o como hemos visto aquí en Madrid, como esta boina que nos preside habitualmente está despejada y tenemos una buena clima y una buena salud ambiental en Madrid. Por lo tanto, la acción humana ha devastado el planeta. Quinto, que vivimos en un mundo global. Es muy significativo porque lo hemos dicho muchas veces, lo hemos comentado, hemos hablado de ello 1000 veces y ahora podemos decir claramente que efectivamente vivimos en ese mundo global y que ese mundo global se ha demostrado de que efectivamente esta es una pandemia que se ha hecho global porque vivimos en un mundo global. Sexto, para mí muy importante, que tenemos la capacidad de reacción, tanto en la innovación como en la producción. Hemos visto iniciativas desde la solidaridad, desde el papel de las empresas poniéndose a reconfigurar sus modelos de producción para hacer mascarillas, para hacer respiradores, para hacer pantallas protectoras o para atender las necesidades de cualquier persona en cualquier parte. Por lo tanto, tenemos la capacidad de reaccionar y de evitar catástrofes mayores. El Banco de España, en su informe que os comentaba anteriormente, decía que de no haber tomado las medidas que hemos tomado, podíamos haber pasado, en lugar de tener 27.000 fallecidos, haber pasado a tener 440.000 fallecidos en España. Por lo tanto, tenemos la capacidad de saber reaccionar. Y séptimo, la solidaridad. Fijaros, yo llevo muchos años leyendo a Adela y he tenido la oportunidad de trabajar y colaborar con ella en muchas cosas. Y siempre me ha gustado el concepto que tiene de la solidaridad, ¿no? Sin duda alguna hemos visto esa solidaridad de la ciudadanía, ese confinamiento solidario de los ciudadanos que hemos hecho y hemos cumplido la parte que nos corresponde para que efectivamente se pueda tener una situación de seguridad sanitaria para todo el mundo. Luego me referiré al final en ese ámbito de esa solidaridad. Por lo tanto, con estas conclusiones hay que hacer reformas. Para mí ese es el ámbito del que trabajar. Hoy mi amigo Mac, José Moisés Cuartero, escribe un artículo donde habla de que dice que hay que hacer reformas y él lo compara, que dice que las reformas son como las verduras hervidas, que son sanas pero poco apetecibles, ¿no? Pero las reformas son necesarias y necesitamos hacer esa reforma. Y en eso ahí contesto a mi misma pregunta de que si hay que reconstruir o reinventar. Sinceramente creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que reconstruir algunas cosas, pero hay que reinventar otras. Hay que reconstruir la confianza. La confianza en las instituciones, la confianza en el mercado, la confianza en las personas, la confianza en la política. Daniel Neaniti en su último libro Pandemocracia dice que tenemos que salir de esta crisis más ideologizados, que la ideología es importante para salir de esta crisis. Segundo, tenemos que reconstruir la capacidad de hacer y de liderar. No podemos estar, como decía Iñaki Gabilondo, constantemente gestionando la decadencia, sino lo que tenemos que hacer fundamentalmente es liderar el futuro. La mejor manera, y me lo habéis oído muchas veces decir, la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y para liderarlo lo que tenemos que hacer es hacer. Pensar lo que tenemos que hacer a lo largo del recorrido, pero al mismo tiempo tenemos que tener la capacidad de hacer cosas en el presente ya pensando en el largo recorrido. Tercero, necesitamos más democracia y necesitamos darle el valor a la democracia que tiene. Me sumo a las palabras de Patxi López, que siempre es una inspiración en la Comisión de la Reconstrucción, primero pidiendo perdón por su actitud y por haber caído de manera equívoca en una reflexión o en una guerra de guerrillas que a nada llevaba, y al mismo tiempo en esa democracia de saber para qué estamos, por qué estamos elegidos y qué es y qué papel es el que tiene que hacer y jugar el Parlamento. Yo como Manolo hemos sido parlamentarios en el Congreso de los Diputados y le tengo un gran respeto al Congreso de los Diputados porque creo una democracia representativa que luego también comentaré. Por lo tanto, necesitamos reconstruir la democracia. ¿Y qué necesitamos reinventar? Necesitamos reinventar el institucionalismo. Es decir, las instituciones no pueden seguir siendo un viejo modelo del siglo pasado. Es decir, necesitamos reinventar las instituciones. Necesitamos hacer que las instituciones verdaderamente estén al servicio de la ciudadanía. Necesitamos reinventar esa sociedad donde la sociedad pueda participar, donde la administración sea más abierta, donde haya más transparencia, pero al mismo tiempo más participación y al mismo tiempo generar una institución que esté al servicio de la ciudadanía. Esto estará también, y lo contaré luego en el nuevo contrato social global desde mi punto de vista. Tenemos que reinventar el modelo de convivencia. Actualmente vivimos 4 generaciones juntas en el mismo tiempo. Dentro de unos años tenemos 6 generaciones que vivamos al mismo tiempo en la misma década. Por lo tanto, no es la misma sociedad. Un modelo de convivencia
que se base en la solidaridad. Adela Cortina, la oí hace poquito en una entrevista en televisión española, que hablaba de cultivar la solidaridad. Es importantísimo cultivar la solidaridad, porque la solidaridad es algo más que el dar aquello que me sobra. Esa es la manera de entender la vida, la manera de entender la relación y sobre todo ese compromiso ético que nos permite desarrollar nuestro proyecto de vida en un ámbito donde mi acción repercute también en la acción de todos. Tercero, que sería en este caso el sexto ya, las soluciones. Tenemos que reinventar las soluciones. Tenemos nuevos problemas, tenemos nuevos actores, tenemos un sistema más complejo. Necesitamos necesariamente pensar que las soluciones no pueden ser unidireccionales ni pueden estar pensadas en un problema, una solución. Hoy las soluciones requieren una visión holística de los problemas y además requieren la actuación de distintas estrategias. De esto es lo que va la Agenda 2030 verdaderamente. Cuando estuvimos en julio pasado con el secretario general Antonio Gutiérrez en Naciones Unidas en Nueva York, nos lo decía, y Marta, que nos está escuchando, que está allí en Naciones Unidas y es nuestra gran representante en Naciones Unidas ahora mismo, en el PNUD, lo hablábamos, ¿no? Es decir, hemos tardado mucho tiempo en conceptualizar qué es la Agenda 2030 y necesitamos entender que la Agenda 2030 es la interconexión de las distintas políticas. Ese es el nuevo marco para construir las nuevas políticas. Marta, la otra Marta, voy terminando ya porque ya vamos con el tiempo de 24 minutos. Séptimo elemento, alianzas. Necesitamos reinventar las alianzas. Mirad, yo soy un enamorado de las colaboraciones radicales. Radicales significan de raíz. Yo soy un moderado, cosas que tiene uno, pero creo en las colaboraciones radicales. Tenemos que inventar un nuevo multilateralismo. Y ese multilateralismo tiene que estar basado en esas alianzas o esa hospitalidad cosmopolita que hablaba Kant, ¿no? Por lo tanto, necesitamos generar ecosistemas de transformación que permitan a las empresas, la sociedad civil y a las instituciones trabajar de manera conjunta en una visión de largo recorrido, pensando y poniendo a las personas en el centro de las acciones políticas. Termino. Los 7 elementos, desde mi punto de vista, para construir ese nuevo contrato social. Como dice... a ver si me he ido el nombre, perdonad. Buenaventura de Sousa, necesitamos democratizar la democracia. Necesitamos ir hacia una democracia expansiva, que combine la democracia representativa con la democracia participativa, que hay una capacidad de discernimiento por parte de la ciudadanía y de participación, una democracia deliberativa de Habermas, donde permita participar, pero con una institución fuerte que represente esa democracia representativa. Segundo, necesitamos más conocimiento, más investigación, más creatividad y sobre todo más innovación. Y me gusta la definición que hace de la innovación Cotec, que es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Necesitamos innovación, necesitamos saber poner el conocimiento, la creatividad y la innovación al servicio de las soluciones futuras que tenemos que hacer. Tercero, es tiempo para actuar, es tiempo para que verdaderamente actuemos. No es tiempo para repensar, es tiempo para actuar, con una visión a largo recorrido, con la Agenda 2030 en el centro de las decisiones y además con el establecimiento de esas alianzas que nos permitan hacer un ámbito y un cambio de transformacional, que es lo que necesitamos. Hacer soluciones inclusivas, es decir, cambiar una economía para que sea ética en una sociedad inclusiva que respete al medio ambiente. Cuarto de los elementos, fortalecer las instituciones. Las instituciones ya no pueden ser solamente las equilibradoras de lo que el mercado no hace mal, sino que tienen que convertirse, como dice Machucato, en innovadoras y líderes de ese cambio de transformación. Necesitamos administraciones que estén por delante también de la sociedad, no solamente para corregir las deficiencias, sino también para avanzar. Quinto de los elementos, empoderar a la ciudadanía. Es un factor fundamental que tenemos que empoderar a la ciudadanía. Sin el empoderamiento de la ciudadanía no podremos avanzar. Daniel Innerarity dice que toda caída no lleva necesariamente un avance, pero sin duda alguna ese avance solo podrá ser posible con el papel de la ciudadanía. Adela Cortina lo tiene en un ensayo fantástico que leí hace algunos años y habla del papel de la ciudadanía, ¿no? De ese valor, el Producto Interior Bruto de un país tiene que ser el valor de su ciudadanía, ¿no? Y para empoderar esa ciudadanía necesitamos 4 elementos. 1, empoderarla educativamente. Es decir, Manolo lo ha dicho, la educación para mí es el factor fundamental de todo, es mi pasión y sobre la que entiendo que tenemos que construir. La educación a lo largo de la vida tiene que convertirse en un derecho universal, tiene que ser un derecho de la ciudadanía. Segundo, tenemos que empoderar a la ciudadanía en el ámbito cultural, es decir,
saber el mundo en el que vivimos, en el que estamos, en el que queremos vivir, en el que sabemos por qué pasan las cosas, qué pasa y cómo pasa. Tercero, tenemos que empoderar a la ciudadanía económicamente. Fijaros, el debate del ingreso mínimo vital, leía a uno de los especialistas más importantes del mundo del ingreso mínimo vital, que decía que el discurso no tiene que estar si tiene que haber o no tiene que haber en España, sino por qué España ha llegado tan tarde a ese ingreso mínimo vital. Somos el último de los países, junto con Grecia, de los últimos países en llegar a este ingreso mínimo vital. Es decir, la ciudadanía necesita estar empoderada. Aquel que no llega a fin de mes difícilmente puede decirle que piense en el año 2010, 20, 30, 40 o en el año 2050. Y por último, tenemos que empoderar a la ciudadanía desde el ámbito social. Es decir, de cómo a través de mi acción me convierto verdaderamente en ese eje de transformación que permite que avance yo, pero también avance esa solidaridad, como bien dice muchas veces Adela Cortina. Sexto de los elementos, tenemos que tener una visión humanista de ese cambio, de esa transformación. Necesitamos tener una visión humanista del cambio que necesitamos hacer y sobre todo porque no vale ir a cualquier dirección, sino que tenemos que tener unos valores. Esa transformación tiene que estar basada en unos valores y desde mi punto de vista tienen que ser unos valores humanistas. Y por último y séptimo, ante esa falta de liderazgo que tenemos ahora, tenemos que construir un liderazgo colectivo. Generar esas colaboraciones radicales que permitan generar un liderazgos inclusivos que permitan a las distintas actuaciones poder ir en un mismo ámbito. Ya no vale el que una institución le diga a otra lo que tiene que hacer, ni desde el sector empresarial le diga a la administración qué tiene que hacer o la administración le diga al ámbito de la ciudadanía qué es lo que tiene que hacer. Necesitamos generar esos ecosistemas de transformación donde cada uno de los actores aportamos lo mejor de nosotros con una visión de largo recorrido, con unos valores humanistas y con una visión clara de que ese contrato social global, que al final es un pacto. Mi amiga Toñi Serna, que también está en esta charla escuchándonos, siempre dice que un pacto es un acuerdo entre dos partes y que, por lo tanto, cuando cambian las condiciones hay que cambiar el pacto para seguir avanzando, si no estaríamos anclados en el pasado. Por lo tanto, si no queremos gestionar esa decadencia, tenemos que generar ese pacto, que es ese acuerdo entre todas las partes, para entender que aquí nadie sobra, sino lo contrario, que la confluencia de la acción de todos con una visión holística en un mundo globalizado desde la solidaridad y con valores humanistas, será lo que verdaderamente nos permitirá liderar el futuro y dejar de gestionar la decadencia. Gracias y espero que os haya sido de interés y a vuestra disposición. Pues gracias, Federico. No sé si algún miembro de la mesa presidencial tiene alguna pregunta y si no, pues yo paso a dar las preguntas de los espectadores. Vale, pues la primera pregunta, ¿vale? Es de una persona que ha estado conectada por Facebook, que se llama Juan Carlos Casco, y pregunta lo siguiente. Como miembro de Kairos, ¿cómo ves el nuevo contrato social en el ámbito de la educación? Bueno, me alegra porque Juan Carlos me pidió hace poquito que me incorporara a Kairos, una asociación que está pensando en la educación y efectivamente hablando de ese tercer contrato social también en educación. Mirad, Juan Carlos lo sabe y tengo la oportunidad ahora de decirlo, es decir, yo creo que la educación es factor fundamental para la transformación. Por lo tanto, en ese cambio de la educación, es decir, entiendo que la educación no puede pensar solamente en el sistema educativo formal, sino que tenemos que hablar de lo formal y no formal. Segundo, tenemos que hablar de una educación que sea educación a lo largo de la vida. Y tenemos que hablar de una educación para infundir verdaderamente aquellos valores. Yo hace un tiempo, estando con Manuel en la Consellería, escribí un artículo que se llamaba Educando a Ciudadanía 2030, que se publicó en El País, y buscando lo más novedoso que había en educación, encontré algo que era tan antiguo como algo que escribió Fauren en el 72 y Jacques Delors en el 96 de aprender a aprender. Es decir, ese es el valor fundamental que tiene la educación. Y por lo tanto necesitamos que la educación se convierta ya no solamente en esa transferencia de conocimiento, sino verdaderamente en dar las capacidades necesarias para que podamos desarrollarnos, tanto en la educación formal como en la educación no formal y como educación a lo largo de la vida. Por lo tanto, la educación tiene que convertirse en un derecho que sea una educación a lo largo de la vida, para la formación, para la capacitación, para el liderazgo. Yo creo que en una comida que recuerdo entrañable con Enrique, le decía que para mí una educación básica de cualquier persona tendría que tener una carrera de economías, una de filosofía, una de derecho y una de economía, derecho, filosofía y sociología.
como mínimo para que una persona pudiéramos estar atendiendo eso. Por lo tanto, en el mundo en el que estamos, donde los cambios van a ser la constante a partir de ahora, es decir, o apostamos por la educación o difícilmente podremos hacer que verdaderamente se produzca la transformación. Olof Palme, que por cierto ahora hace 34 años que lo asesinaron y que se ha cerrado su investigación, decía que la sociedad es inteligente, que por lo tanto él quiere hablar con sociedades inteligentes. Y esto es lo que tenemos que aspirar todos. Vale, muy bien. Ahora la siguiente pregunta es de Ángeles López. Nos dice, ¿puede dar alguna clave para la reconstrucción de la confianza en España cuando parece haberse incrementado enormemente la brecha entre las diferentes Españas, por no hablar solo de la brecha entre las dos Españas? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿verdad, Adela? Qué difícil. Sí, sí. Qué difícil. Ostras, es que claro, si a mí me hicieran caso sería fácil, no porque yo tenga la solución, pero es que diría lo que es el sentido común, lo que he aprendido de mis mayores y de los que he estudiado y de los que saben verdaderamente de esto. Es decir, fijaros, con Manolo lo había hablado muchas veces, la transparencia, y no es mío, es de Binju, que dice la transparencia es la falta de confianza, ¿no? Es la contramoneda de la falta de confianza. Cuando hay falta de confianza tiene que haber transparencia, ¿no? Porque no nos fiamos. Segundo, es decir, las fake news, la utilización de la mentira como arma arrojadiza o el intentar construir una verdad que es falsa. Hace poco para preparar antes 2 días, para preparar esta charla leía la entrevista de Stephen Bannon que le hicieron en El País. Es el gran ideólogo de la ultraderecha, de Trump, Bolsonaro, Orbán, Salvini, y al final él decía que, bueno, aquí lo que hay que decir es lo que la gente le necesita y lo que necesita es seguridad y que esto es lo más importante, y que por lo tanto lo demás sobraba. Claro, es que esto no puede ser así. Es que no podemos utilizar, iba a decir el conocimiento, pero realmente no es el conocimiento. Es decir, cuando tenemos conocimiento lo que hacemos es construirlo. Y cuando construimos verdaderamente lo que hacemos es ganar todos, no solamente una parte. En esta situación de intentar confrontar el que tú pierdes y yo gano, no he creído nunca. Por lo tanto, creo que la solución para esa confianza es que aquellos que estamos convencidos que la confluencia de los distintos actores, que la diversidad nos enriquece y no nos empobrece, al contrario, la diversidad nos enriquece, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos aquellos que pensamos que efectivamente esta diversidad es la parte importante de la construcción de una sociedad plural y abierta. Y aquellos que no quieran esto, pues miren, lo siento. Manolo lo decía, cuando empezamos a hablar de la Agenda 2030 en el año 2015, además el mismo día que se aprobaba la Agenda 2030 en Nueva York, algunos nos miraban como raros y nos decían esto no va a funcionar. Bueno, y hace poquito, cuando estaba en la cumbre, la COP25, participaba en una mesa donde habían ingenieros, arquitectos, economistas, sociólogos, empresas y todos estaban hablando de la Agenda 2030. Por lo tanto, quiero pensar y pienso que efectivamente el conocimiento, la ética, la solidaridad tiene que prevalecer por cualquiera de otras situaciones. Y la confianza se hace así, comprobando y haciendo eso. Y por cierto, algo más importante, también desde el punto de vista de las instituciones, haciendo instituciones fuertes que verdaderamente sirvan a la ciudadanía. Bien, Federico. La siguiente pregunta, bueno, tiene un comentario inicial, es de Camilo Larrea. En el caso de los países en vías de desarrollo, el problema actual es aún más complejo. Entre estados débiles que no logran gestionar adecuadamente lo económico, lo social, ni hablar de la planificación, y la falta de recursos propios para lograr un avance sostenible. Se vuelve indispensable recurrir a deuda externa a niveles tal vez nunca antes vistos, que de igual modo significarán hipotecar servicios públicos y capacidades futuras. La solidaridad, como bien resalta Federico, aparece como un valor fundamental y, por así decirlo, obligatorio, para mejorar como conjunto global, como humanidad en definitiva. ¿Qué opciones podemos encontrar en lo práctico e inmediato para alcanzar esa solidaridad mundial y redefinir de alguna manera la justicia en la lucha contra las desigualdades? Sin duda, Almirán. Fijaros, la cooperación es mucho más que la transferencia de fondos. Manolo me lo inculcó cuando estuvimos trabajando juntos ahí en el ámbito de la Agenda 2030 y de la Dirección General de Cooperación. La cooperación tiene que ir más allá. La cooperación es el entender que tenemos que trabajar conjuntamente los distintos países. Esto lo hemos comprobado ahora mismo. Es decir, nadie podrá pensar que esta salida de la crisis va a pasar porque unos países salgan por delante de otros. No, esto no va a pasar. Y quien quiera pensar que
van a haber países que salgan antes que otros, es que está equivocado y vamos a volver otra vez a caer en los mismos errores que habíamos cometido hasta ahora. Segundo, la cooperación internacional es fundamental. Tercero, claro, fijaros lo que es paradigmático. Cuando se aprobó la Agenda 2030, Ban Ki-moon decía que con esta Agenda 2030 todos los países pasábamos a ser países en desarrollo. Antes habíamos países subdesarrollados, concepto erróneo por completamente, países en vías de desarrollo, países altamente desarrollados, etcétera, etcétera. Y aquí pasamos a ser todos países en desarrollo. Y esta crisis la hemos visto. El secretario general de UNICEF, que es buen amigo, me contaba que ellos nunca, UNICEF había hecho acción directa aquí en España. Nunca. Siempre habían hecho incidencia política, programas de conciliación, etcétera, pero nunca acción directa. Ahora estaban haciendo programas de acción directa. Por lo tanto, hemos pasado a ser también países que recibimos cooperación por parte de organizaciones multilaterales. Y ahora tenemos que convertirnos en países que devuelven esa cooperación a través de transferencia de conocimiento, de tecnología, de recursos humanos, de capital, sin duda alguna, y que necesitamos hacer esto. Como decía, Georgina decía esta mañana en El País que lo que se está diciendo en los países es que inviertan dinero. Hemos vivido afortunadamente una diferencia con la crisis del 2008, donde se cerraron los mercados y no hubo manera de que se pudiera abrir para que los mercados, aquella misma que desde el FMI, Christine Lagarde, dijo que no había que invertir en los países para salir de la crisis económica, hoy en el Banco Central Europeo está diciendo que hay que abrir el mercado para que sin duda alguna pueda haber ámbito de ámbito. Ese también es lo que va a pasar con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que haber sin duda alguna trabajar para que nadie quede atrás, porque si queda alguien detrás, no vamos a seguir avanzando. Y lo que vamos a hacer es volver otro retroceso. Así que, por lo tanto, requiere inexorablemente la cooperación en todos los ámbitos y además un modelo de cooperación basada en esa Agenda 2030 que nos permite ese diálogo universal entre distintas partes. Vale. La siguiente pregunta es de Ignacio Fernández. ¿Qué competencias te parecen esenciales para el liderazgo inclusivo, el liderazgo de encuentro? Uf. Esto es nivel ya. Hombre, yo creo que hay competencias que son básicas, ¿no? Es decir, desde la escucha activa, es decir, hay muchos modelos de escucha activa que están funcionando. Creo que hay una competencia muy clara de entender que las soluciones pasan desde la cooperación a entender, sin duda alguna, que necesitamos instituciones fuertes que trabajen pensando que la ciudadanía no es solamente un cliente en el que se acerca a sus ámbitos, ni es aquel que va a votar cada 4 años, sino que la ciudadanía aporta un papel fundamental. Hay que tener también la capacidad de generar esos ecosistemas de transformación que permitan generar espacios de diálogo y de trabajo conjunto entre la administración pública, la ciudadanía y las empresas. Pero además en un mundo tridimensional, donde hay instituciones nacionales, internacionales, locales, regionales, provinciales, pero al mismo tiempo hay acciones que son globales y locales al mismo tiempo, o acciones locales que repercuten en lo global. Por lo tanto, hay que tener esa visión holística. Y por último, lo que hay que tener es una capacidad de entender que hay que hacer cosas. No podemos estar basándonos solamente en la necesidad de estar pensando, sino que hay que, sin duda alguna, tener una visión de largo recorrido, pero actuar de manera clara. Es decir, lo hemos visto, es decir, hemos visto cómo cuando verdaderamente nos ponemos a trabajar juntos, cuando verdaderamente compartimos un mismo visión del desarrollo, son cuando verdaderamente la humanidad avanza. Nosotros hemos vivido en muchas ocasiones, hemos visto cómo efectivamente cuando todos tenemos un mismo objetivo y trabajamos en esa línea es cuando verdaderamente avanzamos y hacemos que no solamente haya ganadores y perdedores en una crisis o en cualquier ámbito, sino que, sin duda alguna, cuando ganamos todos es cuando verdaderamente se produce esa transformación que tiene que otra vez institucionalizarse para seguir avanzando. La siguiente pregunta viene de Pedro Mainar, que es miembro de la Fundación. Dice, al final, ¿cuál es la visión que proponen los líderes? Merkel es líder, Van der Leyen también. ¿Qué visión ofrecen nuestros líderes? Pues mira, yo creo que verdaderamente lo que estamos es una falta de liderazgo. No dudo que hay liderazgos parciales, pero estamos teniendo una falta de liderazgo.
y esta falta de liderazgo no solamente tiene que ver con la parte de la gestión. Es decir, yo creo que Merkel tiene un liderazgo muy importante, con unos valores interesantes. No comparto muchas de las cosas que hace, como no podía ser de otra manera, pero nos faltan grandes líderes. Y soy convencido de que después de estar criticando esto muchas veces, creo que en mi crítica incluso estaba el error. Es decir, yo creo que no hacen falta ya grandes líderes en un mundo global interconectado como el que estamos viviendo. Por lo tanto, necesitamos verdaderamente entender que este mundo es mucho más complejo y que los liderazgos son liderazgos globales, pero también colectivos. Y que ese liderazgo colectivo no pasa solamente por ser una comunidad de bienvenidos, sino que pasa sin duda alguna por esas colaboraciones radicales que comentaba al principio, porque eso es donde se van a generar los liderazgos. Yo creo que hay liderazgos que se pueden interrelacionar, es decir, ya no vale el que alguien venga, yo lo escribí hace poquito en un artículo y me acordaba de los liderazgos de Felipe González, Kohl, Mitterrand, etcétera, etcétera, ¿no? O Margaret Thatcher en otros ámbitos. Claro, estamos hablando de otro liderazgo completo. La primera ministra de Nueva Zelanda está haciendo un liderazgo cooperativo, colaborativo, muy interesante, incluso hablando, haciendo un presupuesto midiendo la felicidad o midiendo el bienestar de los ciudadanos como ese ámbito, ¿no? Y para eso, por lo tanto, no requiere, como os decía antes con la frase de la innovación que ponía Kotek, que ya no solamente tenemos que pensar en una manera unidireccional, sino que tenemos que pensar en una manera tridimensional y de conexión de distintos factores. Muy bien. La siguiente pregunta es de Toñi Serna. Dice, ¿qué papel va a poder jugar el sector cultural en la reconstrucción? Gracias, Toñi. Bueno, es fundamental. Mira, tú lo sabes, además tú eres la portavoz de la Comisión de Cultura del PSOE en las Cortes Valencianas. Fijaros, estoy trabajando en otra cosa que Adela también conoce, porque estamos intentando seducirla para otro ámbito, en el papel de la cultura. Mirad, la cultura para mí es algo más que esa parte económica, que es muy importante, 2,4% del PIB, es más importante que la parte que genera de todo el tejido, sino que además es la base sobre la que se construye la ciudad, sobre la que construye la humanidad. La cultura es, sin duda alguna, ese factor fundamental que permite a las personas generar un acervo que les haga crecer y seguir avanzando. Y sobre ese acervo es el que tenemos que estar haciendo. Fijaros que sin cultura va a ser imposible que podamos avanzar. No solo hablo de las representaciones culturales, sino también de lo que significa la cultura en sí. Es decir, el valor intrínseco de la cultura para hacer ciudadanía. La cultura ha sido lo que ha permitido a los pueblos avanzar. Sin embargo, durante algunos tiempos hemos utilizado la cultura para confrontarnos unos contra los otros. Triste, ¿no? Cuando la cultura lo que hace es ser esa argamasa que permite la unión entre las personas y los pueblos. No voy a anticiparme porque tenemos unos seminarios dentro de unos días con la Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, para hablar de la cultura con grandes especialistas que nos van a dar pistas sobre qué es la cultura en esta nueva era y en este mundo que cada vez va más rápido, pero que necesita, sin duda alguna, ir construyendo sobre lo que estamos haciendo. La siguiente pregunta viene de Gary Bejarano. Dice, en países como Sudamérica, ¿cómo enfrentar la incertidumbre cuando hay una tendencia al retorno de los gobiernos populistas? Fijaros, yo tengo alguna duda con eso, ¿no? Es decir, ahí efectivamente puede haber una tendencia a la vuelta a esos populismos. Sin embargo, en esta situación, como os decía, de la salida de crisis, donde lo que necesitamos es más conocimiento y más ideología para salir de esta crisis, creo que en ese ámbito están perdidos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo que está necesitando y lo que está demandando es, sin duda alguna, que las instituciones funcionen. 2, que haya solidaridad. 3, que cada uno estemos trabajando para aportar soluciones y no para confrontar. Y además, sobre todo, en ese mundo global en el que estamos viviendo. Las tendencias son muy fuertes, sin duda alguna. Estamos viviendo una situación que no habíamos vivido hasta antes de la aprobación de la Agenda 2030. ¿No? En algunas charlas lo decía que en el 2015 se aprobó la Agenda 2030 por una confluencia global con Obama en la Casa Blanca, con otros presidentes que estaban en distintos ámbitos que hacían que verdaderamente se pudiera hacer. Hoy, sin duda alguna, con Bolsonaro o con Trump o con Orbán, o afortunadamente ya no con Salvini, en los distintos gobiernos, sería imposible aprobar esa situación. Pero claro, ante esa intención o esa presión
que va a haber de los populismos, sin duda alguna lo que tiene que haber es un papel más importante de la ciudadanía. Y vuelvo a insistir, la ciudadanía es una ciudadanía informada. Necesitamos que sea formada y además necesitamos que pase a la acción. Muy bien, ahora Marta Petrajas te agradece por la conferencia y hace un comentario. Dice, yo añadiría también una crisis de los derechos humanos. Se ha visto en esta crisis con los derechos de la gente mayor, los derechos de las personas con discapacidad. Han estado gravemente excluidos y descartados de los cuidados. Y una crisis en la que ha saltado también muchos problemas ocultos, como el del racismo, sobre todo en Estados Unidos, pero se ha visto el impacto global. Las diferencias no están integradas. La Agenda 2030 es un camino, pero también sabemos que en los ODS no están tan claramente los derechos humanos. Esta crisis nos ha puesto a los seres humanos en el centro otra vez y creo que hay que situar la dignidad humana y los derechos humanos en el centro también, sin dejar a nadie atrás. No es algo obvio, hay muchas exclusiones. ¿Creéis que Naciones Unidas es el lugar para liderar? Porque es un foro donde muchos países lo cuestionan continuamente. La Unión Europea debería hacerlo, pero me perdonáis el comentario, a veces actúa acomplejada. ¿Por dónde empezar? Completamente de acuerdo con Marta. Es que, claro, cuando Marta habla, uno se tiene que callar, aplaudir. Yo, fíjate, añadiría dos cosas, reforzando la idea de Marta. Es decir, vamos a ver, primero, la acción de todo lo que hacemos tiene que estar la justicia social por encima de todo. Yo soy uno de los que defiende que los derechos humanos habría que reconfigurarlos ahora mismo. Es verdad que no se dan las circunstancias para reconfigurar esos derechos humanos. Segundo, efectivamente no podemos estar acomplejados. La Unión Europea vive acomplejada. Esto con nuestro amigo Lamo de Espinosa, que Adela le tiene mucho cariño, lo hemos discutido muchas veces. Es decir, Europa no puede pensar que es la vieja Europa de los años 70 o de los años 60 o de los años 80. Es decir, no es esa vieja Europa. Hoy somos irrelevantes en un mundo en el que requiere ese liderazgo que podría estar jugando la Unión Europea. Con el European New Green Deal parecía que había una oportunidad de tener una visión global, conectada y además globalizada de lo que tiene que ser la acción, pero sin embargo no ha sido así, ¿no? Naciones Unidas. Yo soy un enamorado de Naciones Unidas, todos lo sabéis, todos los que me conocéis. Yo creo que Naciones Unidas se hizo lo que tenía que hacer y hay que aplaudir el trabajo que se hizo con la definición de la Agenda 2030. Tengo mis dudas ahora en el trabajo que están haciendo y no estoy tan contento con el trabajo que se está haciendo ahora en la gestión de esta crisis. Pero al mismo tiempo tampoco la culpo a Naciones Unidas. Yo creo que la responsabilidad y el liderazgo tiene que ser, como os he dicho antes, colectivo. Y por lo tanto, cada uno tenemos que hacer la parte que nos corresponde. No vale decirle al otro, no has hecho esto. Si estamos viviendo aquí en España, los que están criticando a la Unión Europea por no hacer cosas, al mismo tiempo dicen que la Unión Europea tiene que tener menos poder del que tiene, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto de sorber y soplar al mismo tiempo creo que no funciona, ¿no? Solo funciona para aquellos que lo que quieren es generar un caos en el cual no debemos de caer. Vale, lo siguiente es un comentario de Carles Vera desde Facebook. Dice que la intervención ha sido muy enriquecedora y que le ha servido para reforzar ciertas ideas esperanzadoras para que salgamos de esta crisis construyendo un mundo mejor, más sostenible, con instituciones más cercanas a la ciudadanía, una integración europea más fuerte y orientada al bienestar de las personas. Luego, la siguiente pregunta es de Mares Kembre. Dice, dos de las lecciones de esta pandemia con las que coincido me parecen especialmente importantes, que somos frágiles, la vulnerabilidad es inherente a todas las personas, y la solidaridad, que podríamos traducir también como una obvia necesidad, somos interdependientes. ¿Crees que las aprenderemos? Porque eso supone una transformación radical del sistema, de sus estructuras. En relación directa con esto, ha señalado que algo positivo ha sido la conciliación. Sin embargo, las consecuencias las están pagando muy caras las mujeres, pues la corresponsabilidad sigue siendo la gran ausente. ¿Crees que en esta crisis va a situar ¿Crees que esta crisis va a situar la corresponsabilidad para el mantenimiento de la vida en un tema central en la definición de las acciones de los poderes públicos, privados y la sociedad? Gracias por tu intervención y por tu trabajo, dice Mar. Gracias, Mar. Aprender. Yo qué sé, es decir, oí a Sardá, a Rosa María, que falleció hace unos días, cuando en la entrevista de Évole le preguntaba si vamos a aprender y decía, no vamos a aprender, ¿no? Es decir, tenemos la virtud, si se puede decir virtud, de olvidar con mucha facilidad, ¿no? Y de adaptarnos enseguida, como decía Enrique al principio, adaptarnos a la nueva realidad, y cuando la nueva realidad sea que ya podemos todo volver a la antigua normalidad, que ya no debe de ser la nueva normalidad, es decir, ya no eso. Hay que entender que
y cuanto antes lo entendamos será mejor, que el mundo como lo conocíamos ha cambiado, ha muerto ese mundo. Estamos en un nuevo mundo que estamos construyendo y que será lo que nosotros queramos que sea. Y ahora tenemos la oportunidad de que sea lo que nosotros queramos que sea. Por lo tanto, esa conciliación que hablaba Marc, que efectivamente estoy completamente de acuerdo con ella, también es verdad que mi opinión en esto sirve poco porque yo soy muy positivo y siempre tiendo a ver que las cosas van a cambiar y siempre entre si el vaso está medio lleno, medio vacío, siempre digo que se está llenando. Por lo tanto, quiero pensar de que esa conciliación ha servido para que, uno, sepamos el trabajo que hacen los profesores y las profesoras en sus casas. Segundo, para que veamos la labor que hacen los sanitarios para velar por nuestra salud. Tercero, que veamos también el esfuerzo que han hecho nuestros hijos y nuestras hijas para aprender. Cuarto, que hayamos aprendido nuestros hijos y nuestras hijas. Leía con la gente del Banco Mundial, en el cual estoy colaborando en un proyecto sobre televisión educativa, que decían que como la digitalización o la alfabetización digital había sido inversa, de que los niños estaban enseñando a los mayores en las casas a utilizar los ordenadores, a utilizar el Skype, o a utilizar el Zoom, o a utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Y quiero pensar de que esa conciliación va a verse reforzada en la presencia. Es cierto que no va a cambiar nada, es decir, lo que estaba roto está roto, pero sí que creo que hay un halo de esperanza en pensar que efectivamente nos reconciliamos como humanidad con la humanidad. Vale, como ya vamos a ir cerrando, voy a decir las últimas 2 preguntas que tengo apuntadas por orden y las otras pues se las paso a Federico y luego que él las pueda ver e incluso responder por Facebook. Jafet Hernández de Colombia pregunta, bueno, lo primero agradece tus valiosos aportes y pregunta, ¿cree que las soluciones a la crisis tienen carácter global o cada país lo está haciendo, o cada país está haciendo lo que puede? Pues cada país está haciendo lo que puede. Malamente. Lo decíamos antes, es decir, si estas lecciones que hemos sacado de que vivimos en un mundo global no necesariamente pasa por hacer soluciones globales, estamos equivocados. Ahí es verdad que ahí sí que creo que Naciones Unidas tiene un papel importante, pero no dejamos de saber que Naciones Unidas es la unión de las naciones y que, por lo tanto, si las naciones están pensando en ello, no van a estar pensando en esa solución global. Yo creo que las soluciones tienen que ser globales sin duda alguna, es decir, de las 9 experimentos con vacunas que están ahora mismo funcionando, 2 solamente son con equipos multidisciplinares de distintos países, con lo cual hay una inconexión de economía. Claro, lo que está por ver es qué pasará cuando se encuentre uno de estos estudios, encuentre la solución verdaderamente a una vacuna, ¿no? Es decir, va a ser una solución de una empresa, de un país, va a ser exportable a todos, va a ser un bien común para todos o va a ser solo un bien para ese país. Yo creo que si no aprendemos de que verdaderamente necesitamos esas soluciones globales, es decir, lo estamos viendo, somos todos interdependientes, como decía, no sé si recuerdo mal que era Marc, que decía que efectivamente somos todos interdependientes. Es decir, estamos hablando de abrir el espacio Schengen, pero sabemos que va a pasar entre Francia, España, Portugal, va a abrir un poquito más tarde, el 1 de julio. Claro, es que vamos a volver otra vez a esta situación de entender que el mundo está interconectado y que, por lo tanto, no podemos. Los mismos problemas que estamos viviendo aquí los están viviendo en Colombia, en México, en China o en Estados Unidos. Por lo tanto, o nos entendemos que nuestra única patria es la humanidad o estaremos equivocados. La última pregunta por aquí. Chimo Cádiz, como pedagogo que eres y por estar ahora en la sala de máquinas del Ministerio de Educación, y te lo pregunto en mi condición de profesional de las políticas de juventud, ¿crees que es viable recuperar el espacio educativo formal y no formal como herramienta de socialización con todas las restricciones que caracterizan la nueva normalidad? Sin duda, mira, Chimo es nuestro alma, ¿verdad, Manolo? Ha sido nuestra alma dentro del ministerio y del ministerio dentro de la consellería y sigue siendo un gran amigo. Mira, Chimo, tú sabes mucho de políticas de juventud, mucho más que de lo que pueda saber yo, y sabes el papel fundamental que son las políticas de juventud, no solamente para el ámbito de la educación formal, sino como política social, etcétera, etcétera, y con muchas otras cosas. Yo defiendo que efectivamente la educación no formal tiene que ser una parte fundamental de la educación formal, me explico. Es decir, fijaros, dentro de poco saldrá un artículo científico que he estado trabajando con un equipo de investigación de la Universidad de Zaragoza sobre los nuevos modelos de blended learning de educación semipresencial, por no seguir utilizando
nombres ingleses, como decía antes Manolo, es decir, esa educación semipresencial que va a cambiar la educación por completo. Es decir, no va a ser a corto plazo, pero cada vez efectivamente las aulas ya no van a ser ese modelo de autobús de todos puestas en línea, sino que podremos ir a clase unas horas y otras horas estaremos compaginando con otras actividades sociales. Es decir, tenemos que entender que la educación no solo se produce dentro del aula, sino que también se produce fuera del aula. Mi gran amiga Carmen Chacón, en la cual estuve trabajando muchos años con ella y que he hecho mucho de menos en estos momentos más, ella siempre decía que un niño pasa más horas delante del televisor que en la escuela y que por lo tanto la televisión está también educando. Por cierto, estamos trabajando con Televisión Española para un programa educativo que saldrá a partir de septiembre para recuperar el valor educativo de la televisión. Por lo tanto, la educación no formal tiene que ser parte de la educación de cualquiera de nuestros escolares. Y tiene que haber una combinación, sin duda alguna, de esos dos ámbitos. Una educación formal, por cierto, en competencias, como hemos presentado en la nueva ley, no tanto en ampliación de conocimientos y en estar siendo proveedor de conocimientos el maestro, sino que tiene que ser generar esas competencias y estas nuevas skills que dicen ahora para avanzar en el ámbito educativo y para avanzar en el ámbito de la vida y al mismo tiempo combinado con lo que es la vida en sí. Y con lo que es la participación ciudadana, con lo que es el generar comunidad y el hacer verdaderamente que los avances se produzcan de manera coordinada entre todos los actores que participamos en la educación y en la construcción de la sociedad. Muy bien, pues voy a dar ahora paso a Enrique para que haga la clausura de la sesión. Gracias, Marta. Y gracias especialmente a vosotros dos, el profesor Alcaraz y Federico Buyolo. A ti, Manolo, por participar, por aceptar esta invitación que te hacíamos para entrar y presentar a Federico Buyolo, y a Federico por ofrecernos esta magnífica presentación que esta tarde nos ha hecho. Y, por cierto, que quería recordaros que ahora, al finalizar, saldrá una pequeña ventana con una rápida encuesta de 2 preguntas para que podáis evaluar la sesión de hoy. Así que gracias a todos vosotros por acompañarnos esta tarde. Me gustaría hacer, aun cuando hay muchas personas, y probablemente se me va a olvidar alguna, pero fundamentalmente estas personas que normalmente reiteran, pues Belén Cardona, secretaria autonómica, muchísimas gracias, Belén. Empar Martínez, la directora general de la Generalitat, también, muchísimas gracias. Y, como no, también a Paco Borbacho, de Nueva Terra, que constantemente nos acompaña. Bien, antes de despedirme, les recuerdo que en breve recibiréis información para quien quiera asistir a la clausura general del seminario EdNor con Nuria Oliver. Esto será el lunes 29 de junio a las 18 horas y evidentemente tenemos que utilizar este mismo medio. Así que de nuevo, gracias a todas, gracias a todos y nos vemos en unas semanas.